Vamos a esperar unos minutitos, si se termina de incorporar gente. Bueno, arrancamos. Bueno, primero, un gusto estar acá con ustedes. No pude estar el lunes pasado, una cuestión que estaba de viaje. Me habían reprogramado el vuelo, entonces por eso fue que no estuve el lunes, pero bueno, creo que me reemplazaron súper bien. Eh, Me voy a presentar, antes que nada. Mi nombre es Víctor Eduardo Román, mi apellido es Román. Soy responsable tanto de la cátedra de economía de la empresa como de costos. Así que, bueno, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan de ambas cátedras, acá estoy a disposición de ustedes, ¿no? Eh, bueno, creo que ya Paula les anticipó un poco los detalles de la materia, de los requisitos, de la regularidad y avanzaron un poco con el capítulo 1. Por lo tanto, espero que a ver si a alguno le quedó una duda, como para arrancar a partir de donde dejaron y seguir en el avance del programa. ¿Alguna duda respecto de la clase pasada y de las condiciones de la materia que les haya quedado, que quieran preguntar? ¿Mm? Algunos profes no tuvimos la posibilidad de conectarnos porque era limitada la conexión. Solamente dejaron Ah, a 100 personas, creo que. Claro, profe, por eso muchos no se perdieron la explicación de la profe, de los primeros temas, digamos. bien. ¿Alguna otra cosa? Bueno, podemos hacer lo siguiente, hacemos un repasito rápido de lo que vieron, ¿eh? Ahora son 126 participantes, son unos cuantos. Eh, sí, el problema es que debe haberse conectado sin el mail de la facultad y eso te limita la cantidad de participantes. Sí, ocurrió eso. Bueno, básicamente les explico un poco, hacemos rápido un repasito de las condiciones de regularidad, más que nada. Eh, la idea es tomar 3 parciales a lo largo del año. El primero será más o menos a mediados de mayo aproximadamente, no tenemos fecha todavía, pero bueno, generalmente ha sido en esa fecha. Eh, Regularidad se aprueba con los 6, con una nota igual o mayor a 6, se aprueba la regularidad. Eh, Aquel parcial que haya sido aplazado puede ser recuperado, un solo parcial. La recuperación no implica después la promoción, eso también que quede claro desde ahora de entrada. Eh, Tenemos después una media promoción que le llamamos nosotros, que es aquel que obtiene promedio de 8. El promedio de 8 pasa a una promoción indirecta o media promoción, la cual implica que a la fecha del examen tomamos un coloquio, o sea, es oral, 3 temas a elección de ustedes, no necesariamente tiene que ser de los 3 temas de un mismo parcial o de distintos parciales, simplemente 3 temas a elección,
Y por último, aquellos que que obtuvieron 8 o más en cada uno de los parciales, tienen la promoción directa. O sea, tenemos 3 condiciones para, en condiciones de regularidad, ¿no? El regular básico, media promoción y promoción completa. Yo estimo de que la gran mayoría de ustedes va a tener promoción directa, o sea que eso con absoluta seguridad, digo, espero. Un pequeño consejito, el primer parcial va a ser el más fácil, entiendo yo, y es con el que tenemos que aprovechar como para tener una buena nota. Entonces ahí es donde tenemos que aprovechar y como es el más fácil, el más sencillito, sacar una buena nota. Bien, ¿alguna duda con eso? Material para estudio, seguramente va a venir esa pregunta. Lo mínimo está, va a estar colgado tanto en Classroom como en la UV. Lo mínimo. ¿Qué pasa? Más lo que uno explica en clase, entendemos que está completo. Ahora, si quieren agregarle y hacer una lectura más intensiva respecto de algún tema en especial, hay literatura, hay libros que se encuentran en la biblioteca, lo que pasa es que ahora acceder a ellos con este tema de la pandemia se hace complicado. Con lo cual, lo que está en la UB más las clases está más que suficiente, ¿sí? Lo mínimo es de las clases y lo que da, lo mínimo es lo que está en la UB y lo de las clases es como si fuera un agregado de la sal y pimienta, digamos, algunos temas que viene bien, por eso también recomiendo hacer un esfuerzo a aquellos que lo tienen que hacer de asistir a las clases, ¿no es cierto? En principio las clases van a ser a 16:30 hasta las 18 aproximadamente, de corrido, o sea, no vamos a hacer una pausa, nada. Si llegáramos, los libros, Alejandra, los libros están ahí en la UB, están en la presentación, que aparecen en la web, tanto en la web como en el Classroom. Aparece la bibliografía básica y la suplementaria. Fechas de parcial todavía no están, no son fijas. Las fechas de parcial todavía no lo hemos determinado. Eso dependerá de cómo vayamos, ¿no? Así que ya, por supuesto, con anticipación se lo vamos a ir, la vamos a ir publicando. Bueno, otro año más con este sistema. Sí. Ahí me preguntan si sería un día lunes. Sí, en lo posible va a ser así. El mail mío, mirá, el mail mío es el mail de la facultad. O sea, bromán arroba frcutn, o sea, frc.utn.edu.ar. Algunos tienen mi mail particular, pero es la verdad que hacen uso y abuso del mail particular, me llenan la casilla de cosas, así que bueno, tratemos de respetar eso, ¿no? Profe, nos dijeron que iba a subir el archivo a la UT1, claro, pero todavía no lo está. No, ahora los voy a subir, no se preocupen que los van a tener ya a medida que avancemos, vamos a ir avanzando, ¿no? Hay gente en cajas, en sala de espera, sí, lo estoy activando cada vez que van presentando, ¿no? Así que no se preocupen que yo los voy autorizando a entrar. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan?
respecto de eso, si no ya entramos directamente a lo, a lo que nos convoca, ¿sí? Bien. Bueno, la primera parte del capítulo, yo les voy a compartir la pantalla ahora, como para que ustedes, Profe, perdón a que le interrumpa. Le quería hacer una ¿sí? consulta. Buenas tardes. Usted recién mencionó Hola. que el material iba a estar en la UB. Sin embargo, va, o por lo menos a mí no me figura un curso en la UB. No sé si nos tenemos que matricular nosotros, si nos matricula automáticamente. Eh, Sí tenemos un yo, Classroom. claro, yo entiendo que se matriculan automáticamente. Eso no, por lo menos era lo que tenía entendido. Ahora, bueno, como todo principio de año siempre aparecen así este tipo de algunas dificultades. De todos modos, si están en Classroom va a ser el mismo material, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, la UE es lo oficial, ¿no? No, y Sí, lo que usted dice, profe, es correcto, solo que se ve que esa en particular no se ha vinculado a nuestros legajos. La mayoría me aparece, excepto esa, y veo que mis compañeros también, o algunos de ellos. sí, puede ser. Pero bueno, yo creo que se va a ir regularizando a medida que pasan estos días, ¿no es cierto? Pero bueno, no se preocupen de que también van a ir. Creo que hubo un vaciamiento. El tema aparentemente es así. O sea, yo recién, hace muy pocas horas que llegué de viaje y después, y no me he podido ocupar a full con el tema de la UB, pero eso despreocúpense de que lo vamos a hacer. El tema de la UB es prácticamente igual, prácticamente no, va a ser igual al Classroom, cosa que tengan dos alternativas de consulta, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la UB es lo oficial, el Moodle, de la base Moodle de la UTN, obviamente por eso lo estamos ocupando. El tema que, a ver, el año pasado se nos presentó la posibilidad de dar todo por ahí, pero era tal la cantidad de personas, de alumnos y demás, que no resistía, digamos, la base de la UE, inclusive para los exámenes, entonces decidimos tomar la base de Classroom como más accesible. El año pasado, bueno, a ustedes no les tengo que contar nada, pero fue muy turbulento, diría yo, y muy complejo. Y bueno, esas fueron las soluciones que, bueno, se van a ir manteniendo. Yo, ojalá, si hay alguna cosa que es más extraño, el contacto con ustedes diario, personal, cara a cara, me encantaría verlos individualmente, aunque son una banda, son muchísimos, me encantaría, bueno, tendríamos que tener un habla enorme que calculo yo que hay en el Ichabrondo, alguna de esas aulas grandes que inclusive no sé si soportarían la cantidad de estudiantes, pero bueno, así al final, creo, por lo menos el primer semestre de este año, vamos a continuar con esta metodología y seguramente yo diría que el segundo semestre va a seguir igual, o sea que este año vamos a hacer todo lo que vamos a mantenerlo igual que el año pasado, ¿no? Con la ventaja de que ya hemos ido avanzando bastante, nos hemos ido acostumbrando un poco a este método de contacto, que tampoco no está mal, creo que hay cosas que se van a quedar, llegaron para quedarse. Precisamente, bueno, en cuanto a la cantidad de alumnos, permite la masividad que de otra forma no podría darse, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es que estamos acá, ¿sí? ¿Alguna duda? Gracias a la gente que está colaborando, explicando a sus compañeros, me parece que eso es lo correcto. Aparte, bueno, no le- es-
no crean de que acá están hablando con un especialista en la parte tecnológica, no, para nada. Ignacio Heredia Martínez es mi asesor y me da una mano enorme que si no fuera por él estaría bastante complicado o me llevaría muchísimo más tiempo, así que él me da una mano con eso. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha y bueno, por supuesto que puede haber y se pueden presentar errores que bueno, lo iremos subsanando, iremos aprendiendo a medida que vamos avanzando, pero bueno, ya hemos aprendido bastante del año pasado, así que entiendo de que este año vamos a andar muchísimo mejor. Así que bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? Estoy admitiendo todo lo de las salas, ¿eh? El horario, o sea, en principio va a ser ¿no es cierto? 16:30 a 18. Pero dependerá también el ritmo que le imprimamos. Ustedes saben, yo no, y si no saben, les comunico. O sea, yo a la mañana me dedico a una actividad totalmente distinta a la docencia. Trabajo en una institución financiera y mi tarea diaria es analizar balance, analizar crédito de todo. Así que, bueno, bajo ese punto de vista, digamos, por eso les digo que es interesante el tema de estar en clase. ¿Por qué? Porque, bueno, comentamos cosas, inclusive sus experiencias personales también son sumamente interesantes porque agregan, enriquecen lo que pueda ya salir en los apuntes. Los apuntes, les voy a repetir, es lo mínimo, pero yo valoro muchísimo y les puedo asegurar que se nota, valoro muchísimo aquellas respuestas que se nota que han salido de la clase diaria, ¿no? Así que bueno, eh, eso, nada, ¿alguna otra cosa ustedes? Son 138, o sea que tratémoslo de hacer ordenadamente. Y si no, seguimos con lo que seguimos aprendiendo. Todo bien, profe, sigamos. Como usted mande, señora Constanza. Todo claro, bueno, perfecto, listo. Entonces, bueno, la primera parte de lo que vieron ahí con la licenciada Paula el lunes pasado es bastante sencilla y habla en realidad de lo que es lo que nosotros vamos a ver este año, ¿no es cierto? Que son las empresas. Obviamente que estamos hablando de empresas con fines de lucro, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto? Evidentemente que hay muchos tipos de empresas y el mismo vocablo de empresa lo podemos usar para un montón de cosas, inclusive para hacer algún tipo de aventura o alguna excursión que puede ser difícil. Entonces nosotros decimos, esta es una empresa difícil, se usa ese tipo de expresiones, pero inclusive, si también alguna duda a ustedes les cabe, no vamos a referirnos, por ejemplo, a otras sociedades como podrían ser sociedades civiles, clubes, mutuales. Eso no va a abarcar el temario de este año, ¿sí? Nosotros nos vamos a abocar exclusivamente a lo que es las empresas con fines de lucro. Eh, Más allá de que sí vamos a mencionar algunas que no tienen un fin de lucro, pero sí están muy emparentadas con la obtención de ganancia o de beneficio propio de los socios, como ya lo vamos a ir viendo. Bueno, básicamente esa es un poco la introducción de lo que vieron en la clase pasada. Lo que sí vamos a ir directamente a ver las clases de empresa. O sea, a ver,
Esto implica la evolución de la economía y el hombre también implica una influencia marcada en lo que es las clases de empresas, ¿no es cierto? Arrancando por la más simple, la más común, si se quiere, que es la empresa artesanal, la empresa unipersonal, la que no hay ninguna, digamos, requisito legal previo para que exista, ¿sí? Salvo algunos aspectos que tienen que ver con la parte impositiva y la parte de jubilaciones autónomas, pero el hecho de existir una empresa no hace falta ningún requisito legal previo como para que exista una empresa artesanal, una empresa unipersonal, en su mayoría emprendedores, ¿no? Esa es digamos, la semilla de todo el proceso, digamos, de maduración que existe en el proceso de vinculación del ser humano con otros seres humanos, ¿sí? A medida que uno va avanzando en el grado de complejidad, es decir, vamos a suponer una empresa unipersonal, le empieza a ir bien, empieza a trabajar mucho, empieza a vender mucho, empieza a tener suerte en lo económico y bueno, llega un momento en que eso empieza a tener un grado de complejidad que se empieza a complicar, es decir, ya no es tan sencillo manejar los negocios, no es tan sencillo, entonces empiezan a surgir algunas complicaciones. La unipersonal empieza a tener personal, o sea, toma personas empleadas, ya ahí ya hay una complicación extra, bueno, todo empieza a funcionar de una forma mucho más compleja que a veces empieza a escaparse las consideraciones de una sola persona, ¿no? Entonces el legislador empieza a ver esta situación de la asociabilidad que tienen las personas, entonces se empieza a regular esas relaciones interpersonales que tienen, ¿m? Así como se regula el Código Civil, el matrimonio, también el Código de Comercio regula lo que es la relación entre los socios, ¿no es cierto? Entonces ahí empiezan a aparecer tipos societarios que son los que hoy tenemos vigentes y que vamos a empezar a conocer porque está bueno determinar qué tipo nos conviene, ustedes como futuros profesionales, futuros generadores de empleo, como así lo dice el, el perfil que pretenden darle o que pretendemos en la UTN dar al ingeniero industrial, es que por supuesto que tiene que estar en conocimiento básicamente de los tipos de empresas que pueden presentarse. Evidentemente esto también tiene mucho que ver. Habían visto en la clase pasada que la empresa tiene sus influencias externas, ¿no es cierto? Están siempre en un marco tanto de lugar como de tiempo que obviamente que las afecta y que las condiciona muchas veces. Entonces, ese marco, ese contexto donde están viviendo las empresas que las condicionan, también condiciona el tipo de empresas que nosotros podemos llegar a optar al momento de crear una empresa, ¿sí? Bueno, ya fíjense ustedes si no condiciona el contexto en cuanto a la situación, en cuanto a los tiempos que vivimos, que fíjense el 2020 si no ha condicionado un poco, inclusive hasta la propia creación de empresa. Aquel que tenía pensado crear su propia empresa, creo que dejó un poco en suspenso esa creación como para decir, bueno, a ver qué va a pasar más adelante en el futuro, ¿no? Entonces, fíjense hasta qué punto alguna situación que
inclusive con poca posibilidad de previsionar, como fue la pandemia, condiciona sustancialmente el hecho, inclusive hasta la creación de una empresa. Bueno, dicho esto, obviamente que empezamos con una empresa, también empiezan a asociarse amigos, familiares, y empiezan a aparecer las primeras sociedades de hecho. Las sociedades de hecho que antes de la reforma esta última del año 2015 en el Código de Comercio, eh, se consideraban como sociedades irregulares. ¿Por qué le llamaban sociedades regulares? No eran porque eran fuera de la ley, eran, digamos, fuera de la ley, sí, pero digo, no eran en el sentido de que estaban fuera de la ley, por ejemplo, penal, que constituía una sociedad de hecho y era una cosa prohibida, ¿no? Al contrario, era absolutamente permitida, pero lo que pasa es que tenía unas ciertas limitaciones. Y inclusive en las sociedades de hecho, por ejemplo, no podían comprar un inmueble, no podían comprar un auto a nombre de ella, era simplemente el hecho de una posibilidad de asociación, pero era totalmente irregular. Irregular en el sentido de que estaba fuera de la ley de sociedades comerciales, y esa es la ley que da digamos, marco regulatorio a todos los tipos de sociedades hoy conocidas en nuestro país, que es la ley 19.550, incorporada al Código de Comercio. Antes estaba por fuera, ahora está entre el Código de Comercio, o sea, lo que se llama ahora Código Civil y Comercial de la Nación. Eso fue por allá, por el agosto del 2015. Bien. Ese era el nacimiento de una sociedad, arrancaba por ahí, o sea, era la actividad, lo práctico, era eso, o sea, arrancaba por ahí. Y a partir de ahí empezaba a madurar, y empezamos a tener algunos ciertos requisitos, ¿no es cierto?, entre ellos requisitos contables, legales, que establece la ley, como para darle un marco regulatorio, y sobre todo pensando en las relaciones entre los socios y la relación entre la sociedad y terceros que contrataban con esas sociedades, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empiezan, la ley establece algunos tipos de sociedades que vamos a conocer ahora brevemente. Obviamente que a partir de lo que aparece acá como muy breve, le vamos a ir agregando cosas, ¿eh? Eso a lo que refería yo de la sal y pimienta, cosa de agregarle lo reducido y el resumen que aparece acá en el apunte que está colgado en Classroom, ¿sí? Bueno, aparece primero la sociedad colectiva. ¿Sí? Es digamos, de lo que establece la ley, una de las sociedades más sencillas, sencilla en el sentido de que la ley no exige grandes requisitos formales para constituir una sociedad colectiva, sí establece que debe llevar una contabilidad, debe hacer balance, eso en todas las sociedades es común que se obligue a eso, ¿sí? Pero va a cambiar las distintas relaciones entre los terceros que contratan con la sociedad y las relaciones entre los socios, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la característica, y eso vamos a mencionar sociedad por sociedad, de la sociedad colectiva, ¿sí? La sociedad colectiva tiene las características que los socios, ¿sí?, responden frente a terceros, subsidiaria, ilimitada y solidariamente. ¿Qué quiere decir todas estas palabras técnicas? Subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Quiere decir, vamos a empezar con ilimitada, ¿sí?, que es la más fácil de comprender. Ilimitada quiere decir de que los socios responden con el patrimonio particular. Vamos a suponer que la sociedad colectiva se endeude
y no pueda hacer frente a sus obligaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Los socios que componen esas sociedades, ¿sí?, responden en forma ilimitada frente a esa obligación incumplida. ¿Mm? Quiere decir que responden con todo su patrimonio, responden con su auto, responden con su vivienda particular. O sea, responden con todo su patrimonio, sea la que está afectada a la sociedad como la de uso particular. Y acá aprovecho para hacer una buena aclaración. Cuando nosotros hablamos de empresas, siempre hablamos de un patrimonio afectado al giro comercial, independientemente de lo que es el patrimonio particular de los socios. O sea que ahí dividimos entre el capital de la sociedad y el capital particular de cada uno de los socios, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo bien presente. Por supuesto que en una sociedad unipersonal la cosa es bastante difícil establecer qué es lo que se establece, qué es lo que se dedica a la parte económica y qué es lo que se dedica a la parte particular. Pero en algunos casos eso va a ser mucho más fácil determinar. Pero siempre tenemos que hacer ese esfuerzo de separar lo que tiene la sociedad y lo que es propiedad particular de los socios, ¿sí? Por eso, acá volviendo al tema de la sociedad colectiva, los socios responden ilimitadamente por las deudas que asuma la sociedad colectiva. Y vamos a suponer de que, ¿y qué quiere decir? Solidaria. Vamos a la otra palabra, solidaria. Solidaria quiere decir que un socio responde por el otro. O sea, vamos a suponer de que a una persona no tiene un peso, uno de los socios no tiene patrimonio, bueno, el otro socio va a responder solidariamente, se va a responder por el otro socio. O sea que también le puede afectar el patrimonio particular de uno, por más que la deuda la hubiera asumido siempre en cuanto a la sociedad, por supuesto, respecto a los bienes del otro socio. ¿Y qué quiere decir subsidiariamente? Vamos a suponer que las personas estas son sometidas a un juicio. O sea, viene el abogado del acreedor de la sociedad colectiva y va a ir a atacar, digamos, entre comillas, al patrimonio de uno de los socios. Obviamente que va a empezar por aquel socio que tenga mayor patrimonio, que pueda cobrar, obviamente. Imagínense ustedes como abogado a quién van a ejecutar o a quién van a perseguir para que les pague. Aquel que tiene los recursos, no al socio pobre. Pero bueno, vamos a suponer que la deuda es tan grande que no alcanza el patrimonio de ese socio. Bueno, el resto de la deuda va a ir contra los otros socios. Lo que no alcance del patrimonio de uno va a ir con el patrimonio del resto de los socios. ¿Tá? Por eso se llama subsidiaria, ilimitada y solidariamente responsable. ¿Alguna duda de eso? O sea, sería recomendable nunca utilizar esta sociedad, digamos, porque por si las dudas te hace pelota. ¿Cómo pelota? No, ¿cómo pelota? Eh, pero sí, es bastante gráfica la palabra. Bueno, miren, Profe, sí, ¿esto digamos que es utópico o es lo que existe en la vida real? no es utópico, es la realidad. Porque para que todos den todo lo que tienen es como que medio, a menos que sea algo familiar, capaz puede ser. Claro, Y bueno, exactamente como dice el compañero. bueno, por eso, a eso es lo que iba a decirles ahora. Esto es lo que dice la ley. Ahora, que se use o no, eso es cuestión de cada uno, ¿no? Yo tengo 30 años viendo sociedades, para que se den una idea, o más. No quiero con esto de chavarme, viste, en cuanto a la edad, pero bueno.
Si sos pobre está bueno, no perdés ni peor de los casos. Melanie, sí, la verdad que así, pero bueno, déjenme que les diga ahí en cuanto a por qué esta sociedad, la sociedad colectiva, si yo he visto 4 o 5 sociedades en lo que va de estos 30 años, humildes años, es mucho. Y sobre todo allá a lo lejos, o sea, sociedades viejas que ya vienen de mucho tiempo. Claro que sí, que generalmente son sociedades de familia, pero antes había otra idiosincrasia, o sea, antes la familia, el hecho de la palabra, ustedes ya lo habrán escuchado de todas las personas un poco, inclusive hasta bastante mayores que yo, de que antes la palabra valía, que era suficiente. Bueno, entonces por eso es que la sociedad esa tenía un sentido de existir, porque había personas, digamos, que tenían plena confianza una de otra, ¿sí? Acá la teoría de las leyes de sociedades divide, digamos, a las sociedades en dos digamos, espectros, ¿no es cierto? O a lo largo del espectro lo dividíamos en dos. Uno se llamaba sociedades de personas y otras sociedades de capital. ¿Por qué decíamos que una sociedad era sociedad de personas, como por ejemplo esta colectiva? Porque el individuo, la persona era lo principal, era lo que más valía dentro de la sociedad colectiva. Su conocimiento, su honradez, el conocimiento de la gente, del pueblo, de la sociedad, hacía de que lo importante era el socio y no lo que ponía él de capital, era el conocimiento, la experiencia, el grado de honestidad, ¿sí? Eso era lo importante y por eso eso se denominaba sociedades de personas. Pero hoy ha caído en desuso. Fíjense ustedes que seguramente nunca muchos de ustedes han visto o se tuvieron o se toparon con alguna sociedad de esta o sintieron siquiera hablar de una sociedad colectiva, se asombra de decir hay que ser medio tonto para hacer o constituir una sociedad colectiva. Pero bueno, eso es lo que está escrito y lo que está en la posibilidad. Por supuesto que nosotros vamos a establecer al momento de decidir qué sociedades vamos a llevar adelante, a ver qué sociedad es la que nos conviene a nosotros. Pero esto es lo que está expuesto y lo que está vigente. Es decir, si alguien quiere hoy constituir una sociedad colectiva, lo puede hacer. Lo puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, como diría ahí el amigo que habló, que no sé qué si, Franco creo que es, eh, te pueden hacer pelota, sí, es la pura realidad. Yo tengo una consulta sobre este tipo de sociedad. O sea, cuando se contrae una deuda, ¿no? Por ejemplo, que no se puede pagar, usted nos dijo que siempre recae, digamos, como la responsabilidad sobre el societario, el socio, perdón, con mayor patrimonio. No, Pero, no, 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 no. Cae sobre todos los socios. Lo que pasa, sobre todos los socios, cae, no sobre el que tenga mayor plata o patrimonio. Lo que bien, bien. pasa, ¿tá? Lo que pasa es que el abogado ¿a dónde va a ir? Si vos sos solidario, ilimitada y subsidiariamente, ¿a quién va a ejecutar el abogado? ¿Al socio de menos recursos o al socio que tiene más recursos? Y Claro, yo de abogado iría al socio que tiene más recursos, ninguna duda. ¿Se entiende? claro, pero cuando se ataca a ese socio, por ejemplo, que el socio con mayor capital puede afrontar esa deuda, ¿no, Sí. no impacta sobre los socios Sí. que tienen menor capital una vez que se soluciona el conflicto, digamos? Eso es cuestión de ellos. Claro, queda en cuestión de la empresa, digamos. Eso Claro, es pero, cuestión pero de... legalmente, algo legalmente no están Legalmente, obligados.
No, legalmente ellos ya, o sea, al cumplir la deuda, ya cumplieron la deuda. El tema es después cómo van a arreglar ellos. ¿Se Claro. entiende? Sí, sí, sí. Pero bueno, como ya les digo, esa sociedad prácticamente ha quedado en desuso. Pero bueno, uno lo menciona como un, digamos, como el espectro, digamos. El espectro de tipos de sociedades arranca con esa sociedad colectiva. Ya vamos a ver que existe otra sociedad que se llama, pero le quiero hablar cuando hablemos de sociedad anónima, cuando hablemos de sociedad anónima simple o simplificada, ¿sí? Que, digamos, es una punta del espectro. Si lo medimos en grado de complicación y de formalidad que exige la ley. Y por el otro lado, la más compleja, la más complicada es la sociedad anónima, y ya vamos a ver por qué es así. ¿Tá? O sea, de un lado tenemos esa sociedad colectiva o la SAS, la sociedad anónima simple, y por el otro lado tenemos la sociedad anónima. ¿Sí? En cuanto a ahí, en ese espectro, ya vamos a ver qué es lo que tenemos disponible y qué es lo que podemos hacer. Entonces, acá aparecen también, seguimos un poquito, acá aparecen también, en realidad son tres sociedades que menciono. Sociedad en comandita simple, sociedad de capital e industria, y acá abajito, yo bajo acá, y dice sociedad en comandita por acciones. Estas tres sociedades tienen las mismas conclusiones de la sociedad colectiva. Por eso, estas sociedades hoy, si bien están previstas en la ley, no tienen uso, o sea, están en desuso. La sociedad comandita simple dice, los socios comanditados responden como la sociedad colectiva, ¿se dan cuenta? Y los comanditarios, o sea, tiene dos tipos de socios esta sociedad comandita simple, los comanditados y los comanditarios. Los comanditados responden como la colectiva, o sea, son subsidiaria, ilimitada y solidariamente responsables. Y los comanditarios solo por el aporte de capital, o sea, parte simplemente de esos socios son los que, entre comillas, están cubiertos frente a una posibilidad de una ejecución. ¿Tá? Pero el resto de las sociedades son subsidiarias, ilimitadas y solidarias. Con lo cual, cabe, lo que les decía yo de la sociedad colectiva, cabe la misma conclusión y las mismas consideraciones. O sea, no tiene, digamos, básicamente un resguardo de los socios frente a una posibilidad que hoy, imagínense, que está tan en la realidad, las posibilidades de dificultad de una empresa, que yo considero que tiene que ser muy suicida para optar por un tipo de sociedades así. Y por eso les digo de que estas sociedades se constituían allá a lo lejos, donde había otro tipo de sociedad, donde era otra la cosa, ¿sí? Era otra las relaciones comerciales. Uno se compraban propiedades, nadie firmaba nada, directamente se iba al escribano a hacer la transferencia, o sea que era otra las condiciones de la que hoy estamos viviendo, ¿sí? Pero bueno, sí. Entonces, ¿cuáles son las que no se usan ya? La colectiva, la en comandita simple y capital e industria también. Tampoco no se usa. Y la sociedad comandita por acciones, que es lo mismo que la simple. La diferencia está que la parte esa que aporta en el capital se divide en acciones, nada más. Pero el resto es exactamente igual a la simple. O sea que esas sociedades, las cuatro que mencionamos, colectiva, comandita simple, capital e industria y comandita por acciones, prácticamente, o sea, están previstas en la ley, pero no se usan. ¿Está? Entonces, ¿para qué vamos a ahondar más en ese tema? Vamos a lo que se usa y conozcamos lo que está más en uso, ¿sí? ¿Te parece? Entonces, por eso,
aparece lo que se llama la sociedad de responsabilidad limitada, que es obviamente una de las sociedades más conocidas y más usadas en la actividad, en la actualidad, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque tiene precisamente, fíjense el nombre que tiene la sociedad, ¿no? Sociedad de responsabilidad limitada. ¿A qué se limita la responsabilidad? Los socios limitan la responsabilidad al aporte que tienen que hacer, es decir, terceros y sus propios compañeros de sociedad pueden ir contra los socios hasta el compromiso del aporte, ¿sí? A ver, yo me junto con 2 personas más, o sea, somos 3 socios, ¿sí? Cada uno va a poner 100.000 pesos, vamos a suponer, ¿no? ¿Qué pasa? Yo respondo frente a terceros y frente